Bienvenidos, este es un día más de nuestros conversatorios donde buscamos darle al coaching un lugar que se merece. Hoy es martes, martes 3 de marzo. Yo estoy en Guadalajara, México, y tenemos invitados internacionales. Y hoy tenemos a un gran invitado, a Roy Valcárcel, ¿correcto? Así Que, es correcto. que él nos acompaña de Guatemala, ¿correcto, Roy? Así es. Sí, sí, sí. Desde Ciudad de Y Guatemala. exactamente, la ciudad de Guatemala, y que pues hoy nos une esta intención de poder abrir la conversación relacionada al coaching. Nosotros, como el Non-Directive Institute, y como parte de este movimiento que nace por medio del EO Ipso Center y la publicación de la tesis doctoral, la teoría general del coaching, mi nombre es Jaime Molins y yo te doy la bienvenida a ti que estás ansioso no solo de conocer qué pasa en las entrañas de esta hermosa profesión, sino qué estamos haciendo para generar mayor conciencia, mayor responsabilidad y elevar los estándares de lo que pues representaría una buena práctica, una buena praxis de esto a lo que le llamamos coaching. Bueno, tengo yo, antes de presentarles a Roy, hoy es la sesión 113 y quiero contarles un par de detalles que durante la semana, como todas las semanas, yo tengo anécdotas que compartir con ustedes. La semana pasada fue muy interesante porque nuestra última invitada hizo una publicación relacionada a su experiencia en este espacio. Y lo que a mí me pareció desafortunado fue que no nos mencionó, no invitó a la gente a que viera el episodio y que nos hizo uso de palabras que nos parecieron sumamente fuertes para calificar nuestra postura. Cuando tú a alguien le dices que es un fundamentalista, como lo hizo nuestra invitada en la última oportunidad que se expresó de este programa, me parece que hay que dejar algo claro, lo más claro posible, de qué estamos haciendo, qué estamos queriendo lograr con estos espacios. Si entendemos que, por ejemplo, hoy mismo Roy tiene una idea, una perspectiva, una mirada, una experiencia de lo que entiende por coaching, nos la va a venir a compartir como todos los invitados que vienen a compartir sus experiencias. Nosotros tenemos nuestra propia mirada, nuestra propia idea, nuestro propio método, nuestro propia, eh, pues, digamos, sistema o idea relacionada a qué es y cómo se hace el coaching. ¿Por qué abrimos estos espacios? Porque nuestros invitados, en este caso Roy o Joana, quien vino la semana pasada, tiene una forma de platicarnos acerca de su experiencia en el coaching. La intención de nosotros o de Jaime o del Non-Directive Institute es que ambos quienes estamos como entrevistado, entrevistador, Ujú. podamos ir encaminándonos a buscar cuáles de esas verdades que están en cierta tensión podrían ayudarnos o no nos están ayudando a darle al coaching un mejor posicionamiento, una mejor reputación. Lo que yo considero que no es del todo justo es que se exprese a alguien públicamente Ujú. sin haber comprendido que de fondo tenemos una intención no de lastimar, no de ofender, no de hacer que alguien la pase mal, sino que gracias al debate, a las preguntas, a estas dudas fundamentales, no fundamentalistas,
Ujú. podamos conciliar y podemos llegar a que Roy me muestre algo que a lo mejor yo no veo y que probablemente con las preguntas que hace Jaime puede ser que Roy diga, mira, eso no lo había visto y eso no está a favor o en contra de Roy o Jaime, sino a favor de qué? De algo más grande que nosotros, algo más importante que nosotros, o sea, la profesión, la disciplina. Claro, Entonces hay que dividir entre el ego de Jaime, el ego de Roy, el ego de la persona que venga a ver este video o sea, hay que dejar a un lado lo más posible ese ego y dedicarnos a en qué medida podemos ayudarle al coaching. Creo que aquí está la sí, clarificación más importante exactamente. que hay que hacer. Y me pareció desafortunado y lamentable esta publicación que se hizo de este programa. ¿Por qué? Porque es curioso que las personas cuando vienen, pues tienen una mirada. Pero eso, o sea, el hecho de que tú tengas una mirada y que yo tenga una mirada, no quiere decir que tengas razón. O sea, yo puedo tener un punto de vista, pero puedo estar equivocado. Y si Claro, entonces compartimos miradas y resulta que mi mirada está argumentando mejor tu mirada, pues podrías cambiar tu mirada para actualizarla. Y eso es lo que creo que estamos a veces no comprendiendo del todo. En fin, no quiere decir que no podamos conversar, no quiere decir que no podamos tener una relación inclusive de amistad, ¿por qué no? Porque la amistad y el debate de ideas pues son compatibles. En fin, eso es por un lado. Y por otro lado también se me hizo muy curioso que al compartir la grabación de la sesión pasada, un personaje también que dice hacer coaching ontológico, me dijo que yo de inicio, cuando abro este programa, estoy alardeando porque hablo de mí. Es decir, cuando yo hablo de, hola, soy Jaime, yo dirijo el Instituto Non-Directive, yo hablo de mi libro de entrenamiento, o sea, yo escribí un libro y sigo este libro, me dijo que estoy basándome en mi ego personal. Entonces ya no entiendo. Cuando alguien abre un programa y se presenta como para sí. poner el contexto, también estoy yo siendo egocéntrico. Entonces... Ya. No le damos gusto a todos, mi querido Roy y gente. En fin, eh, quiero entonces clarificar que yo soy un instrumento, ¿ok? Yo soy un simple mensajero para que entendamos que el mensaje, es decir, el mensaje que es la disciplina de coaching, que está en una crisis muy profunda, podamos llevarla como si lleváramos en un coche, en un Sí. carruaje, de Ujú. un punto de inicio a un punto mejor para que, pues, seamos honestos, la reputación que tiene el coaching pueda mejorar comparada con los otros estilos de ayuda. Bien. Pues con esta pequeña introducción y para no quitarle tiempo a nuestro gran invitado de hoy, a quien le agradezco muchísimo que se haya abierto el espacio para acompañarnos, también al buen Pepe Chuy que nos hace los honores de estar por acá. Aquí viene llegando también Marilia. Vamos a ver quién más se une. Estar conscientes de que hoy venimos a disfrutar, compartir y aprender. Les presento entonces a Roy Valcárcel. Es un business y executive coach con más de 14 años de experiencia formando líderes, empresarios y equipos de alto rendimiento en distintos países. Es facilitador en programación neurolingüística, formado por John Grinder, uno de los dos, digamos, pioneros, formadores o inventores de la PNL en Portugal, y embajador de la ICI-IN, ahora nos explica Roy, desde donde impulsa estándares internacionales en procesos de coaching profesional. Es creador de Empresas que Brillan, una plataforma dedicada al desarrollo de liderazgo, ventas conscientes y transformación organizacional, donde integra coaching, PNL y niveles de conciencia para generar resultados sostenibles.
Su enfoque combina profundidad estratégica, trabajo con la mentalidad y aplicación práctica para lograr cambios reales en la forma de liderar, decidir y cerrar negocios. ¿Cierto, Roy? ¿Va por ahí? Así es, ahí estamos, va por ahí. Jaime, gracias por la invitación y gracias también por la introducción, porque al final de cuentas tú lo dices claro, esto no se trata de tener una verdad absoluta, simplemente es entender que el coaching, como cualquier otra metodología, tiene unos fundamentos y luego, lógicamente, cada quien va teniendo experiencias. Y hoy vengo a hablar desde mis experiencias, que lógicamente tienen una base de lo que es el fundamento del coaching como tal, que eso aplicaría para cualquier persona, y luego una serie de experiencias que no necesariamente son una verdad absoluta para decir, este es el camino, esta es la forma. Sin embargo, sí que hay algunas cuestiones que fue por eso la invitación que creo que tú me hiciste, Jaime, que Sí, podamos hablar sobre lo que realmente sí es coaching y diferenciarlo de otras situaciones que se están dando, que quizá no es el coaching y que en algún momento puede ser que lo desprestigie o puede ser para mí que genera confusión. Yo quiero sí, hablar un poquito de eso porque entiendo, sobre todo he entendido el mercado mexicano, ha habido mucho más confusión que quizá el centroamericano, que es el que yo conozco. Entiendo también por dónde va la situación y podemos conversar también de eso para que al final el que esté aquí, pues yo siempre digo, es importante tomar criterios, porque a veces nos dejamos guiar por lo que vemos de algún comentario en redes sociales y juzgamos sin indagar. ya. Hoy quizá es para dar información para que al final tú puedas tener un criterio más amplio y poder discernir cuándo una persona verdaderamente está haciendo coaching de manera profesional y cuándo está haciendo otras cosas que no son coaching. Exactamente, exactamente. Y con esto que dices, Roy, y entendiendo que tú tienes tus propias certezas, seguridades, verdades, ideas desde donde nos vas a platicar, quiero hacerte la primera pregunta, porque conforme hemos venido agarrando experiencia en invitar gente conocedora del coaching, Ujú. estoy queriendo construir un contexto lo más sólido posible, poner como que las reglas bien claras, poner los estándares bien enmarcados, Sí. porque después cuando terminan las sesiones he sentido que algunos de nuestros invitados se van como que con una diferencia entre su expectativa y la realidad, ¿no? Y eso creo que eso hay que dejarlo bien, bien claro. Eh, ¿Tú, Roy, estarías dispuesto y con el ánimo de que nosotros podamos cuestionar lo que vengas a compartirnos, buscando justamente mucho mejor y mayor solidez argumentativa y basal, o es decir, fundamental en lo que nos compartes? O sea, tú vienes con esa disposición a este espacio a que probablemente te hagamos preguntas difíciles. ¿Está bien por ti? Ok, sí, de hecho el coaching se basa en eso, el coaching se basa en cuestionar. Cuando yo empiezo una formación de coaching, lo que le digo a los alumnos, esto es los fundamentos, lo que yo sé, lo que conozco, pero de igual manera ustedes cuestionen. Ok. ¿Y cómo podemos cuestionar? Es también a través de la misma experiencia. Tú ves algo, te dicen algo, antes de tener un prejuicio, porque esa es la idea que realmente se rompe también con el coaching, aquellas personas que tienen una idea, un prejuicio, te hacen una pregunta y la pregunta te hace, ah, mira, no lo había visto así. Es otro camino, es otra manera. Así que no hay problema, Jaime. Estamos entre coaches, así que las preguntas son válidas y son bienvenidas. Y eso hace Bien, crecer y bien. evolucionar. Entiendo digamos, el contexto desde donde me explicas esto y voy a sumar a lo que me dices, porque no está, en esta sesión, ojo, yo hago coaching, también Roy, también Marilia, también Pepe, Claudia Escobar, que está aquí con nosotros, no sé, pero probablemente tiene alguna idea de coaching o quizás no, pero no quiere decir que Roy me vaya a hacer coaching a mí, ni yo le voy a hacer coaching. O sea, esta No, sesión esta es no, una no entrevista. vamos a hacer una sesión de coaching. Es correcto. A lo que yo me refiero y que también Roy creo que se refiere es que cuando hablamos de coaching,
hablamos de hacer preguntas, pero no tienen la misma función las preguntas que yo le haga a Roy o que él me haga a mí en esta sesión no cumplen la misma función que las preguntas que se hacen en una sesión de coaching como tal, para que la gente luego no confunda y diga, en la sesión que le Hubo hiciste una de sesión de coaching a coaching. Roy, no, no, no. Es correcto. Sí. Esto no es coaching, es un conversatorio y van a haber preguntas, lógicamente. Y esas preguntas pueden Exactamente, ser para ampliar el mapa que tenemos del concepto coaching o de las ideas que yo pueda tener y de lo que tú me puedas preguntar también. correcto. Y otro punto importante es el siguiente. Cuando yo hago las preguntas en estas entrevistas, yo apelo o yo asumo o yo me baso en seguir una cierta lógica, ¿no? Para deducir por dónde nos está llevando Roy relacionado a lo que nos interesa descubrir. Y en su momento... Y esto también lo quiero aclarar porque me han dado retroalimentación quienes han visto mis programas. Me dicen, es que tú tienes un tono confrontativo, frío, seco, agresivo. A ver, yo lo que hago es hacer una pregunta basado en lo que escucho y ahí en esa dinámica puede ser que surjan algunas emociones porque son preguntas que a lo mejor no veíamos venir o no sabemos cómo responder. Pero de mi parte, yo lo que menos pretendo es faltarle el respeto a nadie. Estamos aquí para conversar, para profundizar y para indagar. Si Roy en su momento me dice, Jaime, me parece que te estás pasando de la raya, se lo voy a agradecer, pero hasta este momento no creo que haya ninguna razón para que eso surja. Sí. Y no solo Roy, sino Esmeralda, Marilia, Claudia, Pepe o cualquiera de ustedes. Vale, bueno, ¿dónde quieres comenzar, Roy? ¿Quieres platicarnos de cómo tú, a ver, mira, te voy a preguntar esto de inicio. Sí. ¿Tú coincides con nosotros o conmigo de que hoy en día el coaching la está pasando no del todo bien o mal? Es decir, que hay una confusión generalizada en cuanto a qué es, de dónde viene y para qué sirve. ¿Coincides con nosotros o no? Sí, en el aspecto de que el coaching hay una, lo que te decía al inicio, hay una mala interpretación, pero quizás son momentos. De hecho, yo empecé mi carrera de coaching hace 14 años y hace 14 años ya también había mucha confusión en aquellas personas que en algún momento utilizaban la palabra coaching, porque coaching suena bonito y en una tarjeta de presentación tú te puedes poner coach y quizás no has pasado un proceso de formación para entender en esencia qué es el coaching. Correcto. Entonces, es donde, por ejemplo, yo hago la diferenciación. Sé que hay muchas personas que hacen consultoría, sé que hay personas que hacen mentoring, sé que hay personas que hacen entrenamientos, que hacen la misma PNL, la hipnosis, otras Claro, técnicas, pero como el nombre coaching es más vendible, entonces, aunque no hayan pasado un proceso de coaching, entonces dicen soy coach. Y claro, quizás en su proceso de trabajo no están haciendo absolutamente nada del coaching o utilizando herramientas del coaching. Puede ser que dentro de su estructura utilizan algunas técnicas de preguntas, algunos ejercicios basados en el coaching, pero no es un proceso completo de coaching. Entonces, ¿dónde puede estar el desprestigio? Personas que pueden ponerse el nombre coach, ¿verdad? O designarse como coach, y cuando salen al mundo o a la calle no están haciendo coaching, sino están haciendo otras cosas, y entonces la gente suele ubicar, ah, es que aquí vino un coach y me vino a dar, como puede ser en México, que hay muchas personas que son así, que te dieron un consejo millonario, que te cobraron una barbaridad por algo que no sí, funciona, ¿sí? Y que luego la gente te dice, pero es que el coaching es malo. Entonces, como digo, no, no, el coach no es malo. Esto es como cualquier profesión, Jaime. O sea, sí, claro que hay abogados, claro que hay médicos, hay buenos, hay malos, hay regulares, hay excelentes. El término es que hay personas que yo no veo que alguien salga diciendo, yo soy un médico sin haber ido a una escuela de medicina. O quizás sí, también hay casos. Pero en el coaching sí se da mucho. Personas que no han hecho un proceso de aprendizaje para entender qué es exactamente el coaching, cómo se trabaja, las diferentes formas y métodos, y la palabra suena bien y se designan coach. O se claro. autodesignan o las personas le designan. Sí, y eso digamos que sería como la primer capa de la cebolla, ¿verdad? La gente que usa el término desconociendo qué es, para qué sirve y sobre todo
no entendiendo, pues justamente como tal, o sea, en qué se diferencia de otros estilos de ayuda. Bien. Y bueno, respondida la primera pregunta, quiere decir que de alguna manera estás de acuerdo en que hay todavía cuestiones por clarificar en relación al Sí. coaching, ¿cierto? Sí, hay confusión, que es por eso es que estos espacios son útiles y por eso decidí yo también tu invitación, porque sé que es un espacio precisamente para aclarar a aquellas personas que en algún momento tienen duda o te vendieron una idea de coaching y cuando uno llega a darse cuenta, no, es que compraste otra cosa, no, no fue Sí, coaching. sí. Bien. Eh, ok. Este, Miras, como se nos va el tiempo rapidísimo en esta entrevista, me gustaría a mí hacer la pregunta que probablemente sería el detonante para que estalle la bomba y a ver cómo nos va. Roy, ¿tú consideras que la PNL y el coaching tienen que ir juntos siempre? No necesariamente, Ok, ¿sí? No ¿por qué? necesariamente porque tú puedes tener una muy buena formación de coaching, que el coaching, digamos, está más basado, si quieres verlo así, al menos el coaching que yo practico, que enseño, está más basado en la mayéutica, ¿verdad? En Sí. eso en un estilo más socrático de la idea de cómo es el acompañamiento a través de las preguntas, a través del descubrimiento y a través de entender que el coaching es más pragmático porque te dice, estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B. Mm, Estoy en mi presente y con los recursos del presente, ¿cómo hago para llegar a un punto futuro? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la PNL sí que en algún momento puede complementar el coaching, si alguien tiene PNL, porque está el metamodelo del lenguaje. Que el metamodelo del lenguaje, de cierta manera, cuando aclaras generalizaciones, omisiones o distorsiones ujú, dentro de un proceso de coaching, cuando estás haciendo las preguntas, puede ayudarte en un proceso de comunicación. Pero hay que entender, la PNL luego no solamente tiene metamodelo del lenguaje, tiene otros ejercicios que son muy diferentes a lo que realmente puede ser un proceso de coaching como tal, porque son más mm, directivos o son más procesos también que eso no lo hace un coach. No vas a investigar el proceso de cuándo fue que la persona aprendió una creencia limitante y por lo tanto te vas a la niñez y todas estas cuestiones que con PNL puedes hacer, pero que con ujú. coaching puedes atender inclusive, no necesariamente llegando al pasado de la persona, sino desde el presente mismo, atendiendo sus recursos y sus situaciones y desde ahí avanzar. Entonces, ¿sí son dos métodos o dos cuestiones que se pueden manejar de forma diferente? Sí. Que la PNL en algún momento, la base, una parte de comunicación que tiene la PNL, va a ayudarte al coaching, porque te ayuda a calibrar mejor, porque te ayuda a hacer más rapport, porque te ayuda a hacer otras cuestiones que la PNL se aprenden y lo puedes practicar, también se puede ayudar, pero entendiendo cuándo estás practicando verdaderamente coaching y entendiendo cuándo es que vas a hacer un ejercicio o una práctica de programación neurolingüística o de hipnosis o de cualquier otra técnica que las personas puedan tener alguna confusión en no saber diferenciarlas. Voy a hacer una deducción de acuerdo a lo que me estás compartiendo y vamos a ver a dónde nos lleva. Con lo que yo escucho, donde tú dices que podría la PNL complementar el coaching en algunas ocasiones, eso me lleva a pensar que entonces el coaching necesita ayuda, necesita de algo extra para poder hacerse mejor, ¿correcto? En el caso de la ayuda que puede dar la PNL, podría ser en el metamodelo del lenguaje, que la PNL puede ayudar, porque la PNL también es una forma de inicio, porque muchas personas a veces, por ejemplo, yo formo también en PNL, y hay Sí. personas que dicen, esta persona tiene un conflicto de comparación. Bueno, venga, hago el ejercicio. No, hay una parte de la PNL que el facilitador de PNL también tiene que entender y comprender el mapa del mundo de la persona para ir quitando esas capas de cebolla y a partir de ahí ya poder discernir qué ejercicio aplicar de la PNL. Entonces, el metamodelo del lenguaje, si tú lo utilizas y lo pones dentro del coaching, puede ayudarte, digamos, de cierta manera, porque también te da una estructura del lenguaje, porque también en el coaching se utiliza mucho el lenguaje para poder entender esa parte que te comentaba, cuando alguien está generalizando, distorsionando, omitiendo algún tipo de pregunta que puede ir alineada, puede complementar. Ojo, no quiere decir que si la persona no tiene PNL no le va a funcionar. Va a funcionar el coaching. Coaching ha funcionado sin la necesidad de tener la PNL en ese sentido, pero
puede complementar y puede ayudar en cierta manera en coaching, desde mi perspectiva, sí puede dar un proceso de apoyo, aunque lo puedes discernir en cuándo realmente estás utilizando un proceso de coaching puro y duro y cuándo realmente es que vas a trabajar con programación neurolingüística. Pero si abres la posibilidad a que la PNL complemente, entonces siempre voy a usar PNL porque complementa. No necesariamente utilizar siempre PNL. Hay personas que... Claro, pero si me das a mí la oportunidad de usarlo, pues yo Ujú. me sentiría mejor si lo complemento con algo que me ayude a mejorar mi práctica. O Sí, sea, sí. eso sería lo más lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Si te ayuda a complementar la práctica, lo puedes utilizar. Es decir, porque metamodelo el lenguaje, por ejemplo, yo ya lo utilizo de manera general cuando estoy haciendo mis procesos. Ya no estoy pensando en que, no, hago preguntas que empiezan a romper cuando la persona tiene un límite a nivel de su lenguaje mismo. Entonces, las mismas preguntas, los mismos procesos de coaching y demás, junto con este tipo de métodos que tiene la PNL, ayudan a complementar muchísimo más. Bien, ok, perfecto. Entonces, si yo soy riguroso con lo que tú nos cuentas a nivel lingüístico, el coaching está incompleto. A nivel que sea incompleto, no Sí, sé si porque decirte que la PNL sí, completa. que termina, que ayuda y que fortalece, sí. Para mí es más O sea, no entonces el tan, coaching está débil, no sé si decirte la palabra débil sea la palabra que tiene el porque coaching, la PNL lo fortalece. o puede ayudar o complementar, ¿verdad? Entonces, Hacer entonces, entonces, si hablamos de coaching, desde tu idea el coaching está débil e incompleto, por eso hay que ponerle PNL. no necesariamente puede estar débil o puede ser algo que puede colaborar, si quieres ponerle la palabra colaboración, o darle un apoyo, digamos, una complementación. Porque el coaching no puede apoyarse en él mismo, necesita apoyarse en PNL. Para fortalecer en algún momento puede ayudarse. Entonces, el coaching, ¿para qué existe si no puede solo? El coaching existe por una cuestión importante, Sí, desde el punto de vista de poder acompañar a las personas a descubrir sus propios recursos, a poder entender, digamos, cuáles son sus propios recursos sin necesidad de tener la dirección que sí te da, por ejemplo, otras herramientas, que sí son más directivas, que son más, por ejemplo, en el caso del mentoring. En el caso del mentoring, una persona mentor no te hace preguntas, no te hace acompañamiento, sino simplemente te dice lo que tienes que hacer. sería posible que la mayéutica pueda dirigir. Depende cómo sea el punto de que la persona trabaje la mayéutica, No, no, la porque, mayéutica no se puede manejar de diferentes maneras. La mayéutica es mayéutica. ajá. No, pero hay personas que sí tratan de utilizar ciertas preguntas, o sea, utilizando la mayéutica para querer que la persona llegue a un punto en específico. Yo sí he Exacto. visto procesos de personas que quizás sí utilizan la mayéutica, pero lo que es que yo quiero llevar a la persona que llegue, y entonces, no, yo no quiero llevar a la persona a ningún sitio. La persona sabe el sitio. Yo lo único que hago es como hacer el proceso de las preguntas para que la persona misma vaya tomando el punto hacia dónde quiere llegar. Pero digamos que ahí puede la persona a veces como manipular de cierta manera. Yo lo he visto que, es que yo quiero que me diga tal cosa. No, yo no quiero que me diga nada el cliente. Sí, ¿Verdad? sí quieres que te diga de menos qué quiere. Sí, exacto. ¿Qué quiere y que él defina, digamos, las maneras? Pero hay personas que a veces dicen, es que yo quiero hacer estas preguntas porque yo quiero que solucione de tal manera, ¿sabes? O Claro, sea, la directividad viene cuando yo pienso qué es lo que más le conviene a Jaime, ¿sí? claro. ¿Cuál sería el punto donde Jaime debería de estar para poder llegar a solucionar ese problema? Para eso se usan las reglas del metalenguaje, para guiar a la persona a que hable mejor. Por lo menos a romper, digamos, ciertas barreras que la persona pueda llegar a tener a nivel de lenguaje para que pueda encontrar más a nivel profundo qué realmente es lo que les, sobre todo con el tema de límites. El metamodelo del lenguaje yo lo he visto que es muy útil para que la persona pueda entender dónde está su límite, dónde está poniendo, donde dice, sí, quiero ir al punto B, pero donde estoy en el punto A hay ciertas características que lo están limitando, Perfecto. ¿verdad? Entonces, lo que yo concluiría hasta aquí, y tú ayúdame por favor si algo no estoy viendo, es Sí, el fundamento principal del coaching es la mayéutica
y se complementa y se fortalece con los metamodelos del lenguaje de la PNL. Sí. Pero la mayéutica, si se usa como mayéutica libremente por cualquier persona, es una Ujú. grieta que da paso a la directividad. Y los metamodelos del lenguaje, como orientan, guían y le ayudan a la persona a romper ciertos patrones mentales, es una grieta que permite la directividad. Entonces, ¿cómo se cumpliría el coaching no directivo si tanto mayéutica como PNL dan paso a la directividad? Buena pregunta. Mira, para mí el punto de la directividad tiene que ver con permitir que sea la persona la que vaya en el proceso de construcción, ¿sí? Cuando, digamos, la intención, porque eso también tiene que ver la intención. Si Mm, mi intención como coach o facilitador en PNL o lo que sea, es que quiero que la otra persona llegue a un punto en donde, según mi concepto, tiene que llegar, entonces ahí es donde empieza la dirección, ¿verdad? Yo espero a que ajá, tú llegues o soluciones este conflicto o esta situación sí, en un punto puro y duro, ¿verdad? Como decía Sócrates, no importa mi poca sabiduría, sino más bien sacar la gran sabiduría que está dentro de ti. exacto, Entonces, ahí es exacto. donde tal vez el punto importante, y creo que es un proceso interesante cuando uno trabaja como coach, es Sí, comprender y entender, y a mí me ha pasado, a mí al inicio me pasaba muchísimo, donde decía, es que yo quisiera que la persona hiciera tal cosa o resolviera su vida de tal manera porque yo lo haría así. sí, Cuando empieza el proceso de yo lo haría así, entonces ahí empieza el fundamento de dirigir a alguien, porque no, en este caso, como coach o facilitador, yo no soy el importante. Lo importante no es a dónde quiera llegar Roy. claro, Lo importante es te pongo el ejemplo de una chica que tuvimos nosotros en coaching. sí, Esta chica quería emprender un negocio, ¿sí? Y resulta que cuando ella estaba en el término de negocio, entonces ella pasaba a la clase, exponía qué quería hacer a través del proceso de preguntas, de acompañamiento, ella iba aclarando realmente todo lo que quería para el proceso de montar un negocio. Aquí le llamamos dobladas, que es un tipo como de taco frito, ¿verdad? Que ajá, lleva ok, carnes y demás. Y entonces ella lo tenía claro y quería montarlo y demás. Pero cuando terminaba las sesiones, los compañeros que veían, todo el mundo decía, pero no te estás dando cuenta que no ha hecho bien su estudio de claro, mercado, pero que no claro, ha hecho tal cosa. Ok, ahorita estamos practicando coaching, les decía a los alumnos. No, no sí, es una cuestión de que yo le voy a dar ahorita un método de estudio de mercado, de claro, marketing. Es, ella tiene que hilvanar su idea y demás. Pero ¿qué pasó? Mira que fue bien curioso, porque a lo largo de la formación, esta chica vino, consiguió el dinero, emprendió el negocio, el dinero se lo prestó su abuelo y cuando monta el negocio, estuvo 3 meses abierto el negocio, lo cierra y luego los alumnos, ¿te diste cuenta? Es que tendrías que haberle dicho, no, perdona, estamos practicando coaching, o sea, ni siquiera es ni mi hija ni nada como para yo claro, decirle, invierte o no invierte, ¿quién soy yo? Ahora, preguntémosle según la experiencia de ella cómo fue el tema de inversión del negocio. Y cuando ella dice, mira, Roy, yo la verdad que sí, yo sé que ellos me dijeron que tenía que hacer esto y que falló, pero no hay mejor escuela que la que tuve ahora que lo que viví en este emprendimiento. sí, Así que, o sea, la cuestión de ella, aunque el negocio no le haya ido bien, lo importante fue la experiencia que vivió, lo que se acompañó, lo que descubrió. Y ahora la chica, eso fue hace más o menos 10 años, la chica ahora tiene 3 emprendimientos que mm, tuvo que haber pasado por la quiebra, digamos, de este o fracaso de este, pero ella misma fue desarrollando las ideas de cómo hacerlo y montarlo para que ahora tenga 3 emprendimientos que son exitosos. ujú, Entonces, quizá por ahí, como un ejemplo, te puedo dar de lo que ocurre en la directividad cuando sí surge lo que nosotros decimos, el deseo de yo quiero que la otra persona no le vaya mal, yo no quiero, entonces te voy a decir. Y eso está bien si eres consultor o mentor, porque eso es importante. Si alguien te contrata como consultor, entonces sí, a ver, tú me contratas de consultor de marketing, entonces te puedo hacer un plan para que decirte exactamente, pero es consultoría, no es coaching. Y lógicamente lo que estamos claro. hablando ahorita es cómo si discernir en el proceso de coaching. Quizás alguna de las personas que nos estén viendo van a decir, pues, para qué tomo coaching? Mejor fracaso y así aprendo sin coaching, ¿no? Es posible, pero lo que pasa es que hay personas que muchas veces ni siquiera emprenden porque tienen esa barrera de si empezar o no, Ujú, ¿ya? O sea, el coaching tampoco no es una garantía de que la persona va a tener éxito, porque ojalá que así fuera, que todas las personas que pasaran por un proceso de coaching, el 100% de personas tuvieran un éxito garantizado para poder hacerlo.
Pero el proceso de coaching lo que hace es que muchas veces, al menos en el caso particular de esta chica, ¿sí? El caso particular de esta chica es que ella no se animaba a dar el paso para emprender. Ujú. Ese fue más el proceso de Claro. trabajo de ella. No fue tanto si voy a tener el éxito que espero, sino era el impulso de animarme La al proceso de motivación, emprender. claro, claro. Sí, exactamente. Entonces, eso creo que, es bueno discernirlo, porque ¿qué pasa si como coach tú ves que un cliente le va mal? Sí, Ahí que funcionó o no funcionó el coaching. Es que todo depende también. La experiencia que tiene el cliente y lo que el cliente te diga. Claro que me claro. funcionó y yo tenía que pasar por esa experiencia, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, claro, claro. Y ahí estaríamos ahondando mucho más a profundidad. Lo que a mí todavía me queda pendiente, y no sé si para Esmeralda, Pepe Chuy, Marilia y Claudia sientan como yo, es que, mira, te lo voy a poner de esta manera, Roy. sí, Si yo, por ejemplo, soy psicoterapeuta, ¿yo puedo usar mayéutica? haciendo preguntas, el tipo de mayéutica. A ver, te explico desde lo que yo he visto, alumnos Sí, que son terapeutas. sí, Algunos utilizan preguntas del coaching y todo dentro de su práctica profesional, sin embargo, no necesariamente quiere decir que estén haciendo coaching, ¿sí? He tenido alumnos que son psicólogos que me dicen, mira, el aprender coaching lo que me ayudó es que antes no tenía la capacidad de poder hacer la calidad de preguntas que ahora sí hago dentro de la terapia. ¿Sí? O sí, sea, mejora su calidad, digamos, de capacidad de hacer preguntas, mejora su calidad de poder escuchar activamente, porque a veces en las mismas profesiones de este tipo de terapias no les enseñan a los alumnos a esa práctica de sentarte, escuchar, hacer las preguntas adecuadas, les mejora, sí. Ahora, que sea un proceso de coaching como tal, no, están haciendo psicología, utilizando, digamos, una base de preguntas, una base quizá de la mayéutica para mejorar su práctica profesional. entonces quiere decir que la mayéutica no es el fundamento del coaching. Es uno de los fundamentos del coaching, Ah, perfecto. Entonces, ¿verdad? la PNL no fundamenta el coaching, solo lo fortalece. Y la mayéutica no es él, es uno de los. Pero entonces, si es uno de los fundamentos, entonces un psicoterapeuta puede decir que hago un 15% de coaching en mis sesiones terapéuticas porque uso mayéutica. No sé si lo puede decir que utilice un 15% de coaching, Es que un se refuerza. ejemplo que se me ocurrió a nivel porcentual, Sí, ¿no? no sé. Yo te puedo decir que refuerza, y no solamente la psicología, Jaime. Por ejemplo, lo que pasa es que, y por eso es importante también entender esto. Te voy a Sí, hablar de un banco, ¿sí? En un banco que estuve trabajando, están las personas que entrenan a otros y muchas veces como entrenadores les llaman coach. ¿Y por sí, qué les llaman coach? Porque tienen sesiones de 15 minutos en donde se juntan con el colaborador, imagínate que es un televendedor, entonces lo sientan y entonces dialogan con él y ellos en ese término, en ese diálogo le llaman coaching. ¿Sí? sí, sí, Es, exacto. Como entonces, Rafael Echeverría que le decía coaching entrenamiento. exacto, puede ser, ¿verdad? Que esa sea la denominación que le ponen, ¿verdad? Entonces le dice Sí, coaching, entrenamiento, pero realmente es una conversación o es sí, un feedback tal vez, ¿verdad? Dentro del proceso. sí, Entonces, ¿pero qué pasa? A veces estas instituciones dicen, es que Roy, yo no tengo tiempo para poder hacer una sesión de coaching, porque una sesión de coaching puede llevar mucho más tiempo, porque solamente tengo 15 minutos. Ok, ¿puedes fortalecer tu práctica? Sí, que te puede ayudar el coaching por la calidad de preguntas, para que no sea solamente la persona que le tenga que dar digamos, el sermón de cómo tiene que hacer las cosas, sino que a través de preguntas la persona vaya indagando un poco más, pero entender de que solo está utilizando un proceso de mejorar sus preguntas, pero no es coaching como tal. Entonces, no ya, sé si, digamos, en este caso, en estos casos es como decir, se fundamentan o ayudan. Va a mejorar el rendimiento de este ejecutivo porque quizá va a lograr cosas que solo la directividad o solo el sermón, como digo yo, sí. quizá no ayudaba, ¿verdad? El hacer preguntas sí, pero entendiendo, siempre discerniendo, no es una sesión de coaching, no es un trabajo de coaching completo. Entonces, a ver, en este caso, si nos ponemos rigurosos, estos entrevistadores estarían siendo intrusivos, agarrando cositas de coaching, que no es Agarrando coaching. más preguntas, el tema de cómo hacer preguntas de mejor manera para Exacto, hacer... pero Sí, ok.
Pero las preguntas las puede usar cualquier profesión. Las preguntas puede ser cualquier profesión. Es que hasta un médico te Exactamente. puede hacer preguntas. O sea, eso es así. Vas con un médico y el médico te va a hacer preguntas, lógicamente. Pero si hablamos rigurosos de que sea un proceso completo de coaching, de acompañamiento, Sí, del punto A, te llevo y te dirijo, más bien te acompaño. Hay un acompañamiento para sí, que llegues al punto B como tal, por cuestiones inclusive de tiempo y otras sí. herramientas que se utilizan en el coaching, quizá no es un proceso como tal de coaching. Vale, Que eso es perfecto. importante Entonces, saberlo, porque la intención de esto es que también el que nos escuche, más allá de los que somos coaches, porque si tenemos una base de coaching, sabemos lo que es, pero el que está escuchando de afuera y que contrata, muchas veces contrata a coaches que te dicen, sí, en 15 minutos te voy a hacer una sesión, o les voy a enseñar a tu gente a que sean coaches express, ¿verdad? Express. Como los Exactamente. famosos mentor coach, líder coach, gerente Sí, coach. sí, no, es que es importante eso, porque sí, líder coach, aquí se vende mucho eso porque, como te digo otra vez, hay programas de liderazgo que justamente venden líder coach. ¿Pero por qué? Porque la palabra coach es la que vende, ¿sí? Porque si fuera un programa de liderazgo como tal, genial, pero ¿qué ocurre? Te dan el programa de liderazgo, está más, y coaching es un poquito, una pequeña parte que te enseñan de coaching, eh, o sea, no es coaching per se. Y a veces las empresas terminan contratando algún tipo de entrenamiento pensando que es coaching, pero no es en sí la parte fundamental del coaching. Claro, y antes de que te haga la siguiente pregunta, yo creo que también nosotros formamos parte de estar propiciando esos errores cuando decimos, sí se pueden usar las mismas preguntas de coaching en sesiones que no son de coaching. Como las preguntas quizá no, la forma de hacer, la forma de preguntar, Exacto, ¿sí? exacto. Sí, la forma de preguntar hasta donde yo he entendido hoy, tú le llamas a todo eso mayéutica. A la forma de preguntar, como tal mayéutica, no. Ah, Porque es que en sí la mayéutica, ¿verdad? Porque sí, la mayéutica ha evolucionado muchísimo. ya. Entonces, La, ¿cuál es la la diferencia mayéutica entre la mayéutica coaching y la mayéutica psicoterapia? es que hablemos de una utilización de preguntas, quizá, A ¿sí? ver, sí, La utilización de preguntas de un terapeuta es porque quiere diagnosticar, sí, ¿sí? Es más un proceso de diagnóstico más que un proceso reflexivo o sí, un proceso, porque la pregunta, digamos, en un proceso de coaching lo que hace es que sea la persona la que tenga una pregunta de descubrimiento, sí. ¿verdad? Esas preguntas donde hay una de esas preguntas, wow, donde, eso nunca nadie me lo había preguntado, ¿verdad? Esas Pero preguntas la pregunta que nadie le había preguntado también la puedo hacer un terapeuta. es que puede ser que él utilice una pregunta, pero no es coaching necesariamente, ¿ya? Exacto, Hay médicos que te pueden hacer una pregunta que nunca me habían preguntado eso con respecto a mi salud y exacto. te deja el proceso también, wow. Entonces, No necesariamente ¿cuál es la diferencia entre preguntas coaching y preguntas no coaching? es que las preguntas coaching van en un proceso completo de coaching. O sea, no, Ah, pero pueden ser las mismas. pueden haber mismas preguntas. No te estoy Ya. diciendo que no puedan haber. Puede ser que hayan mismas preguntas de coaching. Un buen Sí, médico, hay buenos médicos que son muy buenos, digamos, haciendo preguntas para poder comprender y entender, aunque la orientación o el propósito es distinto, la intención es distinta. Porque al final de sí, cuentas, un médico, un profesional, ciertas profesiones es más para generar un diagnóstico, ¿verdad? Y en el caso del coach es para el autodescubrimiento, para que la persona se dé cuenta de sí mismo, de sus procesos internos, de lo que ocurre a nivel personal para poder discernir y para poder tomar decisiones, para poder abrir caminos, para poder llegar a ese punto deseado. vale. ¿Y tú estás de acuerdo que hay que hacerle preguntas a los clientes que no se esperaban en coaching? En coaching, hacer Sí, preguntas que sean poderosas para él, preguntas que le sean útiles al cliente. exacto. Y una pregunta poderosa que cambie el foco de su atención es parte del coaching que tú entiendes. Para el autodescubrimiento, para la persona pueda descubrir cosas que quizá no sabía. A través del modelo, a través de las preguntas, lo va descubriendo y ese es, digamos, parte del por qué también estar con un coach, del Ya. poder darse cuenta de esos temas. Perfecto. Eso para nosotros es directivo, pero Ujú. vamos a irnos movernos a Sí, un poco a otro lado.
¿Cuáles serían los otros fundamentos del coaching, además de la mayéutica y la pregunta poderosa, Roy? Mira, aquí yo creo que el punto fundamental es entender, a mí me gusta mucho basarme en el tema del juego interior del tenis, Sí, de Timothy Galway, sí, el poder entender, él habla de la voz interior, ¿verdad? Que tú lo sí, conocerás y quienes no conocen el libro de él o que van a escuchar que no son coaches, sabes que él dio mucho las bases desde el coaching deportivo para poder entender dos cuestiones fundamentales, ¿sí? claro, Que son las que a mí me son útiles. El entender, digamos, que cada ser humano tiene esas dos voces. Esa voz interior, que es como la del coach, que te está diciendo, tienes que pegarle, en el caso del que hablaba del tenis, ¿verdad? Tienes que ujú, pegarle de tal manera para jugarlo y hacer y de tal forma. claro, Y la siguiente voz interior, que es esa voz interna que tú fluyes cuando estás haciendo las cosas, porque tú conectas, digamos, a claro, nivel, llámale inconsciente, llámale es esa mente poderosa donde tú estás en tu zona y de ahí puedes descubrir y realizar. Creo que esa es parte fundamental, el que la persona pueda conectar más con esa intuición, con esos recursos internos, en esa voz interior. Y la otra cuestión importante que se trabaja y que Galloway lo mencionaba también, sí, es la intención de que, a diferencia, digamos, de cuando tú eres un gerente, ¿sí? Te contratan como gerente de empresa. Tú tienes un equipo y muchas veces el gerente tiene, en términos normales, digamos, de una empresa, te dice, bueno, yo tengo que gerenciar y dirigir a las personas porque es lo que tengo y lo que hay. claro, Pero el coaching es la persona que entra al coaching es porque quiere, tiene la voluntad de hacerlo, tiene la apertura de poder estar. De hecho, Galway sí, lo dice dentro de sus publicaciones que cuando él lo contrató AT&T, una de las primeras cuestiones que le dijo a la gente de AT&T cuando hizo ese piloto de poderlos ayudar en términos de mejorar el servicio al cliente y demás, que él solamente llegaran aquellas personas que estuvieran dispuestas de estar en el proceso. sí, Si había una persona que no tenía la disposición o que pensaba que eso no iba a funcionar o que realmente no iba a aplicar para él, entonces no trabajaba con esa persona, porque el proceso de coaching tiene mucho esa parte que la persona se dé el permiso, tenga la conciencia de decir, ok, voy con el coach. Que aquí quiero rescatar otro error que a veces se comete. Digamos, sí, yo he visto, al menos aquí en empresas de Centroamérica, que a veces tienen un departamento de coaching y el coach es como el departamento último antes del despido. sí, ¿A qué me refiero? Jaime ya no está haciendo bien las cosas, está fallando las métricas, sus KPIs. Entonces, Jaime, mira, como ya estás en las últimas, pasa al coach y el coach que te arregle. Si el coach no te arregla, entonces ya es tu despido. claro, Entonces, ¿qué ocurre? Ya la gente, o sea, de entradita va con una desmotivación, con cero apertura, porque sabe que es el último momento para el proceso de coaching y sobre todo en una empresa que nosotros estuvimos trabajando, el coach tampoco hacía proceso de coach cuando llegaban. Simplemente era el papá regañón que le decía, Jaime, si tú no cambias, si no mejoras, entonces sabes que vas a perder el empleo, entonces ponte las pilas porque... y entonces la gente le tenía pánico al departamento de coaching, Jaime. Porque... era como el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Exacto, dije, allá pase y te van a regañar porque, porque ese es el proceso del coach. Y no, el coach no está para regañar, el coach no está para los malportados, el Claro, coach está para el que quiera, inclusive, y puedes estar bien y puedes estar a otro mejor nivel, no tiene necesariamente es porque tienes problemas y tienes que ir con el coach. sí. Tienes un alto rendimiento y quieres mejorar ese rendimiento, también te puede funcionar el coaching. Eh, Yo, sumando a lo que me dices, no conozco ningún estilo de ayuda, de asesoramiento, de consultoría, de lo que sea, que no funcione si la otra persona no quiere. Sí. Es que es Entonces, correcto, sí. Al final, no, cualquier cosa ja, no funciona sin la consultoría ni nada. Pero es curioso porque sí, mira, yo vengo del mundo de las consultorías, sí, Jaime, y yo trabajé mucho con un alemán, y esta anécdota me gusta contarla mucho para sí, diferenciar y todo. Cuando yo trabajaba con este alemán, él era muy bueno en estrategias de marketing y él le pagaban. De hecho, él tenía unos subsidios por el gobierno, trabajaba con muchas empresas y cuando llegaba a las empresas, él les hacía un manual de operaciones del plan estratégico de marketing con 21 a 25 estrategias clave. Y después yo cuando regresaba a las empresas, que me quedaba de amigos con algunos de ellos, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con la asesoría o con la consultoría al cliente? Más o menos. De 21 estrategias habían aplicado dos o tres.
¿Y qué pasó? Ah, es que todo lo que vino a decir el alemán, eso es para Alemania, eso es para otro país, eso es Mm, para, pero ¿para qué para Guatemala no aplica? Porque, y eso que el alemán ya llevaba 25 años viviendo en Guatemala, o sea, sabía muy bien el mercado mm. local y sabía las estrategias, pero claro, la mente del alemán mucho más abierta y todo lo ponía, pero en el fondo la aplicación era muy baja, digamos, en ese sentido. El proceso de consultoría, de todo lo que el alemán podía decir, porque al final él le entregaba el paquete y ya tú si lo hacías o no, pero sí mucha gente tenía esa parte de resistencia porque decía, eso funciona para el alemán, no para un guatemalteco, no para un latinoamericano. Sí, ok. Y entonces quiero entender que basándote tú en el juego interior y en la voluntad sería como el segundo pilar del coaching, la voluntad de que alguien quiera saber gestionar su juego interior. Sí, una parte fundamental para poder decidir trabajar con una persona o no, ¿verdad? Suele pasar, sobre todo en el coaching de vida. En el coaching de vida a mí me pasa mucho que hay personas que, mira, Roy, tengo tal persona que mi pareja no se comunica bien, te lo mando para, pregunta, ¿esa persona quiere mejorar su comunicación o sabe que hay un aspecto? No, no, pero se comunica mal conmigo, dice la esposa. Entonces, quiero que vaya contigo, pero no es que no, esto es un proceso de te lo mando, ¿verdad? O lo mismo con vendedores, suele pasar. Mira, están muy mal en ventas, entonces anda y Claro. arreglámelos. Entonces, Suele pasar muchas el veces. fundamento de coaching uno es la mayéutica. Fundamento de coaching 2 la voluntad. Ujú. ¿Qué más? Y el proceso también de permitirle a la persona que escuche esa voz interior, la voz interior número dos. O sea, que no Ujú. es el consejo porque muchas personas vienen al coaching, ok, dígame qué haría usted, ¿sí? No, yo no te voy a decir en una sesión cómo lo haría yo, porque si te lo digo cómo haría yo, es darte mi traje a la medida. Este traje, si yo te lo doy a ti, Jaime, o te quedaría muy apretado o muy desajustado, no te funcionaría. El Ya. proceso es entender que el proceso es que tú descubras realmente cómo poder hacer a la medida el traje que sea para ti, para que se acomode y se ajuste a tu idea, a tu forma, a tu trabajo, a tus métodos. Y ese es, creo que es un fundamento importantísimo del coaching. El que la persona, en primer lugar, pueda llegar a ese punto de entender que no es el coach el que te va a dar las respuestas, y yo creo que parte fundamental también es la responsabilidad cuando la persona encuentra el proceso de responsabilidad. Soy responsable de lo que me ocurre, soy Ya. responsable de lo que me pasa, soy responsable de esta situación y asumo la responsabilidad de lo que he vivido hasta ahora y de lo que dentro de la sesión vaya descubriendo para poder aplicar y poder accionar. Hasta ahorita, Roy, me has dicho que los fundamentos de coaching, o lo que yo entiendo por fundamentos de coaching, todavía no logro distinguir con un acompañamiento psicoterapéutico, porque mi último psicólogo que me trató me decía exactamente lo mismo. Tú Ajá, vas a hacerte responsable, tú vas a dedicarle tiempo a que tú aprendas, tú vas a hacerte cargo, tú vas a llevarle a la práctica lo que vayas descubriendo, etcétera. Entonces, sí, todavía me sí. quedo en el aire de, Ok. pero entonces, si Y esos son ahora los la pregunta, fundamentos, el terapeuta te daba consejos, no, ¿verdad? Porque normalmente, bueno, al menos aquí los terapeutas y los que yo conozco o sí. personas que han trabajado conmigo suelen aconsejar Claro, mucho. pero en la teoría, o sea, la teoría que tú me traes todavía no Ajá. me hace distinguir, o sea, ¿qué tiene de diferente el coaching de otro proceso? Que no va a aconsejar, no va a dar ningún consejo. Tampoco el psicólogo, se supone que en la teoría debe Se de hacer supone, pero eso. Dan, el psicólogo tiene dentro, hay dos cuestiones que hace el psicólogo, ¿sí? Al menos desde mi experiencia y lo que conozco. No soy psicólogo, pero sí he trabajado con Sí, muchos psicólogos. sí, El psicólogo, al menos aquí, lo que conozco del mercado centroamericano, sí, sí está muy preparado para decirle a la persona qué tiene que hacer, qué pasos tiene que hacer sí, para mejorar ciertas cosas. eso lo entiendo. Y pasa lo mismo con los coaches. Yo quiero irme, como dice Platón, al mundo de las ideas. Sí. Entonces, en ese mundo de las ideas, tú me has dicho dos ideas que son el fundamento del coaching que lo separan de todo lo demás.
Sí. Y el fundamento es eso, es no aconsejar, no darte realmente el pan, no Sí, darte el pescado. ya, pero no sé, tú, por ejemplo, ¿te riges por alguna asociación internacional con ciertas competencias para hacer coaching? Estuve en la ICMF de Miami, ¿verdad? Que con Sí, ellos trabajábamos el tema y ahorita estoy aliado con la ICI, que es un nuevo proceso que es primera vez que los traigo a ellos a Guatemala. No sé si conoces a Wolfgang Hoffmann, que él sí, trabaja mucho esta parte y yo creo que él también tiene, digamos, yo entiendo la pregunta tuya, porque sí sí, sé que hay muchas escuelas que en algún momento la directividad no la trabajan como parte que fuera el coaching y no es realmente el proceso, el fundamento. sí. Entonces, entiendo que el punto de las escuelas, y por eso es que estoy trabajando ahora con Wolfgang Hoffmann, que viene a Sí. dar nuevos procesos, es porque él también trabaja mucho ese proceso de no ser directivo. Ah, pero cuando Wolfgang vino no supo explicar la no directividad. Ah, ok. Pues no lo sabría. Tal vez tendrías que explicármela tú para entenderla mejor, Sí, porque ese es el es que propósito también de justo, esto. justo Sí. lo que voy es que, eh, y ahora leo la pregunta que nos dejó aquí Marilia, pero a ver, si yo uso la mayéutica cuando soy un doctor, entonces ya la mayéutica no es exclusiva del coaching. Si yo uso las preguntas poderosas o si yo uso el juego interior y si yo uso el metalenguaje y si yo uso todo eso en cualquier estilo de ayuda, a mí me hace pensar que el coaching no tiene razón de existir, porque si sus fundamentos se usan en cualquier otra cosa, ¿para qué existe el coaching? Ese es mi punto. O Sí, sea, ¿qué es sí, lo que no. diferencia esencialmente al coaching de todo Y lo me demás? encanta que lo cuestiones, ¿sí? Me encanta porque Sí, esto sirve de aprendizaje, inclusive para los sí, que estamos en el proceso, en el mundo de coaching. sí, Ahora, desde mi perspectiva, lo que pasa es que no hay unas herramientas que sean exclusivas de, es como decir la programación neurolingüística. No, la PNL tiene herramientas exclusivas de PNL, no, tiene hipnosis, ¿sí? Tiene Milton Erickson y hay personas que estudian específicamente, tiene Gestalt y hay personas específicamente que trabajan técnicas de Gestalt como tal. Entonces, sí, la PNL y muchas otras herramientas están basadas y fundamentadas en ciertas herramientas, ciertos fundamentos que ha creado algo distinto, algo diferente. ¿Qué es lo que ocurre también con el proceso de coaching? El proceso de coaching está basado en sí. herramientas, en distintas herramientas que no necesariamente es que el coach sea exclusivo y que nadie puede utilizar allá afuera una mayéutica como tal para sus procesos, Mm, ¿verdad? Porque no, se van, o sea, todos estos procesos, el coaching, la PNL, el hipnosis, se van creando con fundamentos que ya vienen de otras técnicas y cuando sus creadores o las personas que estuvieron antes que nosotros desarrollándolo, han dejado esto que va en proceso evolutivo. Ahora, sí sí, comprendo que el punto fundamental es encontrar la esencia y entiendo sí, tus preguntas a dónde van, entiendo la sí, intención de tus preguntas, sí, para no tener que salirnos muchas veces de la intención del coaching, que es no dirigir, no aconsejar, porque eso estamos claros, digamos, en el proceso de no aconsejar, para que verdaderamente el coaching tenga un fundamento claro y real y decir, esto es coaching y por eso es que marca una diferencia, digamos, a nivel de mercado. Por claro, eso ¿cuál es que es es ese distinto fundamento? a cualquier situación. Exacto, ¿cuál es ese fundamento? Porque, a ver, si yo puedo usar cosas de otra disciplina y la incorporo a la mía, eso no, a la otra disciplina no la distingue. Por Ujú. ejemplo, si yo quiero jugar fútbol y me quiero llevar un balón de fútbol a usarlo en una cancha con duela y con canastas, ese balón no sirve para jugar básquetbol. Por eso el fútbol tiene una identidad propia y el básquetbol tiene una identidad propia. Entonces, la identidad propia del coaching, mi confusión está en que si el balón mayéutica se puede usar en muchos otros deportes, pues entonces da igual qué balón uses. Si tú haces una cosa en una disciplina y la puedes usar en otras, como la PNL, la puedes usar en muchas cosas, pues entonces es más importante la PNL que el coaching, porque el coaching pues, todavía como que no tiene un sustento único.
Ujú. Exacto. Y ese criterio es importante para poder distinguir entonces cuáles son esas herramientas únicas del coaching. Y comprendo, Claro, comprendo esa parte, Jaime. claro. De hecho, fíjate, dice Marilia, que las personas se den el permiso de entrar a un proceso de coaching es muy importante. Adicionalmente, y esta pregunta te la hace Marilia, y Marilia, si quieres abrir el micrófono, adelante para que hagas tú misma la pregunta, por favor, ¿eh? Con gusto. Bueno, gracias Jaime, saludos a todos desde aquí. Hola, Marilia. ¿Cómo estás? Encantada en conocerte, Roy. Un placer. El gusto es mío. Voy a leer la pregunta, ¿no? Con base en lo que estábamos conversando hace ratito, ¿no? Dices que las personas, que ellas se den el permiso de entrar en un proceso de coaching, pues claro que sí, es muy importante. Ahora, yo le sumo a eso, ¿qué deben esperar las personas de un proceso de coaching? O, dicho de otra manera, ¿para qué les será útil ese proceso de coaching? Y cierro con que ese proceso sea de manera distintiva de los demás. Creo que se cortó. Se nos fue Marilia y dice, ¿para qué de manera distintiva de de las demás procesos de ayuda? Así termina su Sí, mensaje que estamos viendo aquí en ok. su... Sí, Mira, hay algo que veo en el tema de coaching que es importante también saber, lo que lo comentaba al inicio. sí. Es también desde el punto desde donde se parte muchas veces el proceso de coaching. Porque el proceso de coaching es desde el estado actual, el presente, hacia el estado futuro. ¿Sí? Eso es importante también verlo, porque no estamos trabajando cuestiones del pasado, cuestiones que tengan que ver, digamos, con lo que le ocurrió a la persona en sí, sino con los recursos presentes. Entonces, para mí el tema de coaching también es bastante más pragmático en ese sentido, Ujú. ¿sí? Es bastante más en qué cuestión, en donde no tengo que indagar en cuestiones de cómo entender una impronta de pasado y demás. Entonces, el coaching tiene esa facilidad, digamos, es mucho más pragmático. Entonces, al ser mucho más pragmático, para ciertas personas se les da mucho mejor también, que eso es importante también verlo, que hay ciertas personas que con el coaching descubren muchísimo más que diciendo, ok, una hipnosis, que una hipnosis la gente puede ir a su pasado y transformarlo y todo, y está bien, es válido. Hay personas que van a decir en algún momento, si tú sabes hacer hipnosis, sabes, ok, quiero una hipnosis para encontrar una situación de mi pasado y lo pueden trabajar, pero no estamos hablando que sea coaching per se. Entonces, la versatilidad o el pragmatismo también del coaching puede ser un ingrediente adicional, Jaime, si lo que estamos buscando son bases, ¿verdad? Para encontrar también algunos puntos que puedan ser interesantes, que sumen al proceso de coaching, es esa practicidad que da el proceso de coaching, de estar en el presente hacia el futuro, de pensar en cosas, porque también el coaching, algo que me ha ayudado mucho en ese sentido comprenderlo, y que cuando estoy haciendo las sesiones también ayuda mucho a la persona es comprender que a veces la persona misma te dice, es que voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que la vez, y entonces la pregunta siempre es, ok, si vas a hacer lo mismo, esperas tener resultados diferentes. Ok, entonces centrémonos en qué cosas diferentes puedes hacer a partir de los recursos que tienes en este momento. O sea, también ayuda mucho al desarrollo de la creatividad de la persona, porque no es simplemente la cuestión que hiciste en el pasado y que no te ha funcionado, pero quieres seguir haciéndolo, a qué puedes hacer ahora con lo que tienes y demás, y cómo puedes crear algo que hasta el momento no hayas hecho, algo diferente. O sea, yo creo que la parte creativa también es uno de los aportes que genera el coaching. Sí, 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 es uno de los aportes definitivamente. Tenemos aquí a Salvador y Salvador, si quieres abrir el micro adelante, tiene un comentario y una pregunta. Muchas gracias, Roy. Me llama la atención un poquito cómo hemos ido del coaching, del deporte y la mentoría, la consultoría, luego el marketing, la gestalt, la hipnosis, la PNL, pero no me queda claro. Yo quisiera preguntarte, una persona joven que hoy tiene un celular al que le pregunta hasta de qué color se va a vestir hoy, está usando las inteligencias artificiales para pedirle coaching. Mi pregunta es, ¿cómo le haría un coach real, un coach humano?
persona para decir, este servicio que yo te brindo sí es un coaching real y todo lo que puedas hacer por fuera de una sesión de coaching formal no lo es. O sea, esa claridad, porque más allá de lo pragmático e interesante que pueden ser otras técnicas, a mí, si yo escuchara solamente esta versión, lo que llevamos de esta plática, no entiendo qué es coaching. Y sí soy coach, pues, pero si Sí, solo escuchara lo que escuché aquí, no me ha quedado claro. No sé si me puedes ayudar con eso. excelente, Salvador. Mira, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Es una manera de verlo también. Si tienes una persona que te dice, bueno, la inteligencia artificial, partamos de que la misma inteligencia artificial hoy en día todavía está programada para decirte sí a todo. ¿Sí? O sea, no hay una manera de, digamos, de poder hacer una pregunta a través de tu lenguaje, porque, por ejemplo, una de las formas también del coaching es tener la capacidad de poderte hacer una pregunta en el momento, de algo que está viendo en ti, de algo que se estás proyectando, que tú no estás viendo, pero que a través del proceso que tienes al coach, que es como espejo frente a ti, te puede preguntar y cuestionarte sobre algo que estás diciendo, que en la inteligencia artificial no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solo te va a ir dando respuestas. Es más, mi chat GPT ya sabe muchas de las cosas de mí, entonces va a responder con toda la información que tiene de mí, pero no va a haber algo donde me pueda observar a través de mis gestos, a través de mi comunicación no verbal, a través de muchas otras cuestiones que te pueda hacer una pregunta en donde tú puedas descubrir algo de ti, algún bloqueo, alguna situación o algo que te permita crear. Ese es el proceso realmente importante de tener un coach humano, que no lo vas a tener en una máquina, digamos, per se. En Este este es año no, pero a lo mejor en 3 años sí. Puede ser, Jaime, puede ser que llegue, pero mientras eso llega, yo creo que la parte del ser humano que tienes enfrente, ¿sí? La capacidad de hacer empatía a nivel profundo, porque tiene que ver también no solamente con una parte racional, sino la parte más profunda del ser humano, que es esa parte intuitiva. Ese es el punto de rescatar el coaching. Ya más adelante veremos, yo no sé si más adelante podremos agarrar a las máquinas como coach y nos servirán para darnos algunas ideas, que otra vez puede ser que sean ideas directivas, ¿verdad? Jaime, no lo sé si tú lo has visto, si el fondo del chat GPT es más directivo o es más decirte que sí a las cosas para medio comprender y entender, pero no realmente ir a la esencia profunda de lo que te está pasando y cómo resolverlo. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que ChatGPT tiene prompts totalmente directivos. Probablemente si Posiblemente, sí. podemos educar a un programa con las bases del coaching que cumpla la no directividad, tendremos esperanza a que el coaching sobreviva a la era digital, ¿no? Esperemos que sí, Jaime. Bien. Eh, vale. Hace ratito, Roy, y te lo comento porque surgió de ti, me hiciste a mí personalmente una pregunta donde me decías, bueno, no sé tú cómo ves la no directividad. Sí. Y no sé si siga en pie la pregunta, eso como inciso A e inciso B, también darle voz a Esmeralda, Pepe y Claudia que están aquí y que nos gustaría escucharles, sobre todo si tienen algún comentario o alguna pregunta a nuestro invitado hoy, Roy, y cómo hemos venido siguiendo la entrevista, qué les ha parecido, cómo se quedan con lo revisado hasta ahora. Ahí está ya Pepe, ya llegó a su oficina, qué bueno, Pepe, Sí. ya está sentado. Claudia, si quieres decirnos algo, adelante, y Esmeralda también. Si no, yo continúo, como ustedes gusten. Bueno, no, no, a mí me ha hecho gracia lo de, porque yo en España no lo conozco si existe esto, ¿no? Pero ya os lo he oído en varias reuniones, en varias sesiones, que a la gente le mandan al coach, al coach, sí, al coach, a hacer coaching justo antes de despedirlo. El despido. Sí. Sí.
aquí algunas empresas lo llaman ir al edificio de los elefantes o al cementerio de los elefantes o algo así, pero creo que es otra cosa un poco distinta, es cuando ven que ya no sirven para nada, o sea, ni siquiera les dan la opción, por lo menos hace unos años, ahora a lo mejor también se ha puesto de moda, de ir donde un coach para que les reviva, les resucite o algo de eso. Y pues eso me llamó la atención. Y luego también lo de lo que estabais hablando ahora, ¿no? Que a veces pienso que a la profesión que más nos parecemos es a los periodistas, no a los psicólogos, porque preguntamos y repreguntamos. Lo único que tampoco hacemos público, ¿no? Lo que, obviamente, lo que sale de cada reunión. Pero yo además que soy mucho de escuchar la radio, a veces pienso, qué buena pregunta, pero Claro. porque viéndolo desde el coaching, ¿no? Digo, ah, Sí. mira, qué buena Y, pregunta. Y y usted es además, un buen periodista también, ¿verdad? claro, sí, sí, digo, no le ha dirigido y tal, pero le ha hecho una buena pregunta después de haber escuchado lo que la otra persona ha dicho. Y poco más puedo decir. Sí, bien, perfecto, gracias. Esmeralda dice, Salvador. Bueno, un periodista tiene su agenda. Yo quiero entender que Salvador se refiere a que tiene una intención detrás, ¿no? O sea, busca descubrir una opinión, una verdad y por lo tanto la función de un periodista haciendo un tipo de preguntas no son las mismas preguntas que deberían usarse en una sesión de coaching. ¿Sí va por ahí, Salvador? Sí lo interpreté bien? Abono con Esmeralda que se parecería un poco más, porque por lo menos no opina, no dice, ¿no? Pero su pregunta sí lleva hacia un sentido donde quiere demostrar algo o obtener algo. Entonces, como la agenda es del entrevistador, automáticamente eso se elimina porque el coaching, la agenda debería pertenecerle al cliente. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, yo solo he dicho así Sí. como siempre lo estamos comparando con los Claro. psicólogos o con, pues digo, no sé, En sí se me la ocurrió. calidad tal vez de hacer preguntas, la manera de la Sí, y calidad, no bueno, en sí la agenda. claro, luego también depende a quién estés entrevistando. O sea, puede que quieras dirigirlo hacia un sitio o simplemente quieras sacar información de algo. Entonces, Sí. bueno, Sí. tiene sus matices, pero bueno, que no quería hacer así una, solo metafóricamente de forma lejana. Y Sí, exacto. no lo estoy denostando, o sea, me gusta, yo he soñado con la metáfora ideal, pero no la he encontrado. Ya intenté una con películas y tampoco me salió. Pero es que es importante, en un rango del 1 al 10, la calidad de preguntas que hace un niño de 5 años que tiene curiosidad, un sacerdote que te está confesando tus pecados, un periodista que quiere llevarte a que confieses una verdad incómoda, o un psicólogo que va a buscar un trauma tuyo, van siendo graves preguntas, ¿no? Un coach debería hacer preguntas curiosas y ya, Sí, 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 en para, distintos para, niveles. o sea, debería haber un tipo de pregunta que ni siquiera tendría que ser poderosa. No, Simplemente no, dentro de un proceso operativo, que hay un Eh, marco de trabajo Sí, específico que hace un coach, a diferencia de otras profesiones. Simplemente son preguntas que van encadenando la respuesta uno con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, hasta llegar al fin de la sesión, que ese fin lo determina el cliente. ¿Qué quiero lograr en la sesión o en el proceso? Y esas preguntas solo van, pues, ayudando al cliente a que se dé ese proceso en sí mismo, ¿no? Mm. sí. No, y está claro, Salvador, porque yo creo que en el fondo es como que estamos buscando de diferentes formas de preguntas, ¿verdad? Desde el psicólogo hasta el periodista, hasta un niño, por ejemplo, que los niños son muy curiosos y tú mencionaste la palabra ser curioso, ¿verdad? Un niño lo tiene, pero a lo mejor no es en sí la esencia del coaching también per se, ¿verdad? Porque el niño en el fondo quiere un aprendizaje para sí mismo, ¿verdad? De cosas que no sabe o no conoce. Sin embargo, esa esencia de la curiosidad en el coaching es interesante también, aunque no es un niño un proceso de coach per se. Entonces, No, por supuesto. Yo solamente estaba hablando de la calidad de pregunta. exacto, la eh, calidad, sí, sí, a eso voy también. No, 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 o sea, claro que un niño a veces solo pregunta lo que ya sabe. No, no, Sí, no, me refiero que por un lado le ponemos demasiado peso a las preguntas dentro de un proceso de coaching, cuando a veces los silencios también pueden ayudar. O sea, no total, necesariamente es sí, preguntas. O sea, la pregunta es
Una parte Orégano, de... orégano en el pozole, así, Sí. o sea, no es todo el pozole. Mm, ya. Gracias, Claudia. Miren, Claudia Escobar nos dice lo siguiente. Coaching. Quiero pensar que aquí sería bueno ponerle 2 puntos en la redacción. Su enfoque es metas y responsabilidad con plan de acción y resultados. PNL, 2 puntos. Cambiar patrones mentales, dice metales, más bien es mentales, anclajes, visualización. Psicólogos, 2 puntos. Evalúa transitorios como ansiedad, por ejemplo. Y dice Claudia, todos hacen preguntas enfocadas a diferentes puntos, ¿verdad? Como que la necesidad de cada uno de estos profesionales es, digamos que determinan el tipo de preguntas que se hacen, según lo que nos dice Claudia, ¿no? Bien, la parte, bueno, Roy, te cuento cómo tú has sido muy generoso con nosotros Sí. y gracias por lo que nos demuestras que ha sido para ti un elemento importante de tu carrera profesional. Eh, para mí, una de las cosas que más me rompió la cabeza cuando entendí que tenía que hacer coaching era que tenía dejar que hacer importantes las preguntas y que para poder hacer preguntas que le sirvieran a mi cliente, antes tenía que dominar un arte que lleva mucho desafío a nuestra humanización relacional, a ver si me doy a entender, que es cuando nosotros estamos interviniendo con otro ser humano, necesitamos imperiosamente de tratar de comprender al otro ser humano si yo estoy haciendo una función desde psicoterapeuta, como decía Salvador, sacerdote, médico, Mm. fisioterapeuta, suegra, o sea, todo lo que compone al paradigma de las relaciones humanas sería mucho mejor relaciones humanas si hacemos buenas preguntas y si empatizamos y si nos conectamos y si estamos al servicio de los demás. Eso no hay duda. Sí. La PNL es súper valiosa y súper útil en ese aspecto. La neurosemántica, la ontología del lenguaje, las herramientas de liderazgo, de comunicación, o sea, todo eso creo que ayuda muchísimo a que las relaciones humanas o tengan mejor calidad. Pero volviendo al punto, a mí Sí, lo que exacto. me rompió la Hay que seguir. cabeza en relación a coaching es que coaching tiene que separarse de todo eso. Y aquí está la paradoja. Porque Ajá. cuando tú haces coaching, yo cuando soy coach, tengo que deshumanizarme. Ujú. ¿Qué significa esto? Y es esta interpretación personal, Sí, sí, sí. que yo para hacer coaching necesito escuchar muy diferente a como escucha un humano normal. Un humano normal interpreta, hace caso a sus experiencias, a sus nociones, a su sabiduría, a lo que le conviene, a lo que le puede dar al otro. Eso está bien, pero en Ujú. coaching, cuando yo quiero escuchar, tengo que dejar en suspensión lo que creo que sé del mundo que está enfrente de mí, en este caso mi cliente. Eso ya es como lo Sí. más retador y al mismo tiempo lo más importante para poder separar el paradigma de la transferencia del paradigma del engendramiento, en donde el paradigma de la transferencia es
yo, yo analizo desde dónde puedo ayudarte, desde lo que creo que te puedo ayudar, y el paradigma del engendramiento es opuesto a ese paradigma en donde lo que se pretende es, yo voy a ayudarte desde donde yo pueda desaparecer lo más posible Ujú. para ser un agente en donde te permita que tú puedas pensar en voz alta, gestionarte en voz alta a nivel cognitivo y emocional, y que seas tú quien aproveche justamente su manera particular de diseñar otra versión tuya futura. Sí. Em, entonces, todo lo que a ti y a mí, todo lo que nos han enseñado relacionado a coaching y que ofrecen todas las escuelas, se siguen basando en un paradigma en donde hacen importante la intervención psicológica. Y ahí está el verdadero problema, porque si tú intervienes desde la psicología, jamás vas a poder ser no directivo. Porque ese paradigma lo que presupone es que quien ayuda tiene herramientas, tiene nociones, tiene complementos, tiene habilidades desde donde puedo ver lo que el otro no ve. Y eso inhibe la cualidad engendrativa de mi cliente. Eso es lo que nosotros hemos venido descubriendo por, digamos, empezar a entender la necesidad que hay de separar al coaching de lo demás. Ahora, Salvador, Marilia, Pepe, Claudia y Esmeralda, y también tú, Roy, por supuesto. Eh, con lo que yo estoy explicando, me faltó algo o generé alguna inquietud como para enfocarnos en ella y clarificar más a dónde vamos con lo que se busca en estas sesiones. Sí, mira, y yo te Sí, agradezco que lo hagas de esa manera para poder precisamente tener esa, discernir en ese punto, sí, donde realmente, dónde es que la persona está partiendo a sus recursos, a sus claro. situaciones, sin necesidad de que sea yo el que esté dirigiendo y llevando. Em, ya es aquí donde tal vez lo pongo sobre la mesa, ¿sí? Sin querer poner una verdad absoluta ni nada, porque me llama la Sí, atención, porque esto también lo dice John Grinder. Yo acabo de estar con él en Portugal. muy Y bien. en teoría, la manera de John Grinder para trabajar la programación neurolingüística es dejar y permitir que sea el recurso de la persona que Claro, salga las situaciones sin tener uno que inducir. De hecho, hay ejercicios de la PNL clásica en donde sí hay mucha inducción y sí, en el nuevo código de la PNL, él busca la manera de no hacerlo. Sin embargo, sí hay unas herramientas. Entonces, por eso es que aquí lo interesante es dónde sí estoy poniendo herramientas que al final sean directivas y claro, dónde estoy, porque desde la PNL es, utiliza tus sistemas sensoriales, lo visual, lo auditivo, su claro, sinestésico, hacemos un ejercicio para, pero que al final de cuentas seas tú el que descubra y que eso sea en sí un proceso directivo o no directivo. Tal vez aquí claro, creo que es claro. el punto que pongo sobre la mesa para ver qué encontramos. Sí, sí, genial. Intervengan, por favor, quienes gusten ahí en comentarios en el chat. Yo te voy a decir qué es donde creo que está vamos a llamarle problema, entre comillas, ¿verdad? Exacto. Eh, sea programación neurolingüística o sea cualquier otra teoría, que yo no le resto validez. El problema es que desde donde yo voy a ir a lo más esencial del ser humano, para no meter, justamente hablando de PNL, para no meter mis mapas en su mapa, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que estudió con, ¿quién me dijo que era uno de los, eh,
Hay una persona que difundió mucho la PNL, que no era Bandler ni Grinder, que últimamente está, y no sé si inclusive pase al lado de la neurosemántica, ¿Sí? ¿De Estados Unidos o México? creo que de Estados Unidos, Mm. que me decían sus alumnos, dime Salvador si te sale algún nombre, ¿eh? Es que hay un montón, Joseph Robert Horn, Dilts. Robert Dills, Sí, no, no les voy a decir que era John Hanley porque no, pero era como que con esa fonética, no sé si tiene alguna H por ahí, en fin. Pero fíjate, me decían ellos, es que en coaching nosotros tenemos la obligación, según esta teoría, de Ujú. acompañar al cliente a que descubra cuáles son sus creencias raíz. Y con Claro, esa posibilidad de que descubra sus creencias raíz, entonces sus comportamientos, actitudes y forma de ver el mundo va a cambiar, pero gracias a que nosotros ya estamos presuponiendo o estamos sí, utilizando esta la creencia metodología raíz. en donde ahí está el tema. Dice Marilia Joseph O'Connor, no, no era tampoco Joseph O'Connor. Pero entonces, por ejemplo, si ahí decimos, oye, si nosotros no nos metemos a la creencia raíz, ¿sería posible que el cliente pueda autogestionarse por él mismo? O sea, bueno, estoy ahí repitiendo autogestionarse por él mismo. Ujú. Y si la respuesta es sí se puede autogestionar sin que yo le mencione ni busque nada de la creencia raíz, entonces ya no necesito esa propuesta. Ya esa teoría no me Ya beneficia. no es válida, digamos. Sí, Sí, o sea, ya no me sirve para garantizar un acompañamiento libre de transferencias. Ese es, yo creo que lo que necesitamos poner sobre la mesa. O sea, si la teoría que yo creo que funciona, sea la de David Hawkins, la de Joe Dispenza, la de Sigmund Freud, o sea, si todas esas teorías sirven, pero están condicionando mi actuar como coach en querer compartir información, entonces ya están sí, te rompiendo estás la regla de dirigiendo. la no directividad. ¿Me explico? Correcto. Entonces, Sí, va sí, por sí, ahí. sí. Yo creo que es que aquí te tocaste otro punto interesante, que es lograr ese punto que quizás son los procesos cuando estás en una escucha activa muy profunda, cuando no sé si es la palabra, tú utilizaste esa palabra, no humanizarse, si me dices si es correcto o no, no estar tan humanizado y que tienes Deshumanizarse. esa. Sí, Sí, o de que le tengo aquí la respuesta porque la claro, estoy viendo, que claro. es la más sencilla, ¿verdad? Cuando uno está dando clases, tú ves que la gente afuera de una sesión o algo y estás trabajando con alguien, todo el mundo tiene las respuestas. Yo haría esto, yo haría Sí, el sí, otro, yo sí, haría. sí. Esa es como la Exacto. más fácil y la más Claro, sencilla, pero entendemos que no es el camino, al menos el tema del coaching per claro, se. exactamente. Entonces, aquí el reto fundamental, y te lo comprendo, es cómo comprender para llegar a ese proceso donde saber dónde sí realmente estás llegando a que la persona sea la que encuentre esa manera de resolver y tú estás ahí. Entonces, pero ese estar ahí, ¿cómo lo podemos llevar a ese punto que entiendo que tú quieres llegar, donde yo no soy directivo? O sea, y dejo de utilizar herramientas directivas o cosas directivas que Sí, al final de cuentas van a gestionar exacto, algo entre el cliente. exacto. Y entonces aquí sería bueno quizás enfatizar en que lo que nosotros entendemos por directividad es cuando a tu cliente usando una pregunta, usando una herramienta, usando el rapport, usando la empatía, usando la escucha activa, lo que sea, cambias el foco de su atención. Cuando tú cambias la dirección de su mirada, por ejemplo, en el coaching ontológico se usa mucho Sí, intercambiar miradas, ¿no? O darle sí, otra mirada. sí, total. Que la PNL también lo usa mucho. Exactamente. Entonces, Es mucho trabajo de cuando yo reframing. pretendo cambiar su mirada, como inclusive lo decía Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? En una de las frases de que hay que cambiar la mirada para ver algo que no se veía, no recuerdo la frase exacta. Eso así de sutil, eso significa dirigir.
Entonces, no es tanto darle el consejo, no es tanto darle la sugerencia, no es tanto darle la herramienta, que eso ya es un descaro total de ser directivo, por supuesto, pero más bien es, si yo no respeto lo que para esa persona le está llamando su atención, si no respeto eso, ya estoy metiendo mi necesidad de que vea otra cosa. Claro. Ujú. Ahí, Llegar a ahí ese está, punto. Sí, ahí está el punto, ahí está el reto, y sí, entonces tendríamos que, o lo que en su momento Leonardo quiso descubrir es, ¿de qué manera, o sea, cuántos pasos tengo que dar para atrás para alejarme de todos los presupuestos y todas las teorías desde donde tenemos que intervenir con el ser humano para propiciarle el mayor nivel de respeto, de aprovechamiento de sus recursos o sus tecnologías engendrativas, ¿no? Entonces, ese es el viaje al que nosotros queremos invitar a nuestros colegas coaches, que en este caso tú, Roy, me ha encantado que hoy vengas compartiendo lo que has aprendido y con ese interés también de ver qué onda con las preguntas pues más profundas que, que nos llevan total. a territorios quizás no tan explorados. A ver, Salvador dice, Robert Dills, Judith Delosier, Frank Puchelik, Stephen C. Gilligan, el doctor Matt James y Michael Hall. Creo que fue Michael Hall, justamente alumnos de Claro. Michael Hall que decían que tienen que llegar A la a, creencia, a la a la creencia. creencia Y raíz. dice, para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Exactamente, eso es lo que decía Antoine de Saint-Exupéry. Y Sí. entonces ya creemos que, o sea, el terapeuta justamente eso hace, le ayuda a que las personas, inclusive la PNL también, ¿no? Que pongan, que hagan un reencuadre de su Y historia, por ejemplo. reframing, reencuadre, el El cambio de percepción a través reframing. de lo visual, auditivo, sinestésico. Al Exacto. final por eso te digo, ¿dónde está el punto realmente para discernir esa situación? Porque si bien la PNL también te dice de que Sí, el cliente tiene que descubrir, claro que hay una parte donde uno sí. sugestiona porque le dices, bueno, ahora cámbiale el color, cámbiale Claro. el Exacto. sonido, Exacto. siéntelo de otra manera. Entonces, ahí hay una dirección si vamos a ese punto. Milton Erickson lo mismo también. Utilizaba tu Totalmente. lenguaje y con tu Totalmente. lenguaje te sugestionaba los cambios. Totalmente, ese es el tema. Y aquí, antes de darle la palabra a Salvador, vamos a volver a aclarar el punto. Nosotros no estamos en contra de los apellidos, porque los apellidos que se le ponen al coaching, hablando del apellido, tiene una función, una utilidad, un método, un sistema, una propuesta que se puede utilizar. El problema es que cuando lo mezclamos con algo que es o que pretende ser opuesto, ¿sabes? Sí, claro, sí, Ahí sí, está sí. el detalle. Entonces, bueno, dime, Salvador. Gracias. Yo estoy certificado en 20.000 cosas de PNL y creo que la distinción clave es quién descubre el área que falta, quién descubre el recurso que no está, cómo se hace acercar ese recurso al cliente y cómo es que el cliente se lo apropia. 80% de la respuesta es el facilitador o terapista o penelista o practitioner, como le llamen. Eso genera una necesidad del cliente porque el cliente no lo sabría hacer sin su ayudante y entonces crea dependencia, crea limitación porque la persona sin su NLP lista no sabría cómo o tendría que entrenarse para aplicarse patrones de PNL a sí mismo. Amo la PNL, pero no le llamo coaching. Em, el coaching es que el cliente llegue a un proceso de identificar lo que sabe, lo que no sabe, incluso lo que no sabía que no sabía, para luego hacer algo con eso, pero generado por sí mismo, o sea, por su propio deseo y naturaleza inherente y coherencia con lo que quiere y con lo que es, y desde la responsabilidad. O sea, el otro prácticamente solo es eso, es un contenedor, un continente del proceso. Y el Mm, PNL prácticamente es el médico que se mete al quirófago, le abre las tripas, le saca el corazón, se lo vuelve a bombear, se lo vuelve a meter y le cose.
en el PNL hace casi todo lo hace el facilitador y el cliente nomás está ahí recibiendo los electroshocks mentales Mm, y sale mejor, pero no le llamaría coaching. ujú. Sí, o mejor comparado con qué, ¿verdad? Porque no puedes garantizar tampoco que salga mejor si en 4 semanas pues ya se le olvidó eso y no aprendió nada, ¿no? Bueno, tienes todo el punto, mejor voy a cambiarlo. Sí. Sale diferente de cómo Sale llegó, sí. diferente, claro. Oigan, antes de despedirnos, le voy a dar su lugar aquí a José Óscar Luna Fernández, que en LinkedIn dice, hace ratito nos dijo, las preguntas que formula un coach se basan en la historia que comparte el coachee, con el propósito de acompañarlo en el logro de sus objetivos. Gracias, José Óscar. Y luego dice, ser un nuevo observador. Y por último, el coaching es un acompañamiento que reconoce en la persona su plena capacidad de tomar decisiones frente a los retos que enfrenta. Y esta última frase abriría un bonito debate. Dice, Sí, y impulsándola hacia la construcción. ¿Cómo la impulsas? Si la claro. impulsas con herramientas, con distinciones, con X, entonces ya estás siendo directivo y puedes llamarle como quieras, pero no coaching, ¿no? Veo que se me está como pausando la cámara, no sé si Allá. solo lo veo yo o también ustedes. Espero me escuchen bien. Si no, pues tengo que ver si mi conexión está fallando. Bueno, Sí, sí, estamos... te escucho. Sí, ok, Se te gracias. escucha Gracias, bien. Pepe. Vamos, entonces a despedirnos porque hoy ya se nos pasó el tiempo y gracias a Roy por regalarnos estos minutos extra. El último que quiero que hoy nos mencione algo para despedirse es Roy, porque es nuestro invitado especial. Antes, me gustaría escucharles a todos los demás o que dejen ahí un mensaje en el chat. Eh, ¿Cómo se van? ¿Qué les pareció? ¿Qué se llevan de esta sesión 113? Solo para decir que no se ha ido el internet, pero creo que va a contestar Roy, ¿no? Primero. No, no, Roy es el último para que Roy Sí, sí. El despida el último. programa. Entiendo. Exacto, eso entendí yo también. Bueno, para aprovechar, muy contento, gracias por el espacio, felicidades a todos. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Roy, por tu participación. Muy chévere la tertulia, la conversación y bueno, paso a paso fuimos profundizando un poco más en el coaching. Y para cerrar, sí quiero dejar como ese sabor de boca de que la no directividad tiene una teoría apropiada, una teoría que le acompaña o que le sustenta en ese no dirigir, ¿no? Entonces, bueno, sería fantástico que tuviéramos la oportunidad de reunirnos en otra oportunidad y bueno, entrar un poco más en profundidad. Muchísimas gracias, Roy. Gracias a ti. Gracias, Marilia. Claudia, Esmeralda, Pepe, adelante. Nada, pues yo también agradecerte a ti, Jaime, como siempre, el espacio y el horario. Y, y encantada de haber conocido a Roy y haber compartido este espacio Gracias, hermano. de crecimiento. Genial, genial. Pues no sé si Pepe y Claudia tienen algún comentario de cierre. Ajá. Sí, yo pensaba si en verdad hacer este tipo de diferenciación, si es directivo o no, en verdad puede hacer una depuración. Digamos, si la depuración o la purificación de estos elementos puede en realidad es para dar un servicio más pleno a la persona, creo que estaría bien, ¿verdad? En el sentido de que pueda funcionar con mayores resultados para el beneficio de las personas. Creo que ese podría ser como un criterio también, porque, digamos, desde los fundamentos y argumentos se podrían dar, digamos, científicos, pues, diferentes señalamientos, pero creo que también uno de ellos, creo que en la medida en que más sirva a una persona,
digamos, pero también desde el ordenamiento también científico también es importante. Entonces, pues eso, muchas gracias por la reflexión. Gracias, Pepe. Me pasas la marca de tu teléfono porque se escucha súper bien ese micro, ¿eh? Ah, Gracias por acompañarnos. vale. Y Claudia dice, me gustan ese tipo de preguntas. Me gustó mucho la entrevista. Gracias por estar aquí, Claudia, y cuando gustes, aquí estamos. Si tú haces coaching, Claudia, pues por supuesto que este espacio también es para ti, venir a platicar, debatir y adentrarnos en las zonas poco visitadas del coaching. Roy, adelante. Excelente. Bueno, primero agradecerte la invitación, las preguntas que también ayudan a precisamente profundizar más en este tema de la no directividad, porque sí, evidentemente siempre hay algunas cuestiones donde uno puede decir exactamente y llegar al punto, y creo que esa es la intención. Y no sé, me gustaría contar un cuento que a mí me sirve para precisamente para el trabajo personal, porque entiendo que cuando uno está en coaching y suele pasar que uno lee, uno profundiza en conocimientos y muchas veces uno quiere darle conocimientos y todo, sabiduría, pero es donde, tengo que, no, porque no, si estás haciendo coaching, Jaime se ríe, pero es así, ¿verdad? Que de Sí. repente uno dice, bueno, me gustaría darle un consejo. Entonces Claro, claro. hay un cuento que me gusta mucho, que lo cuenta Jorge Bucay, que es Sí, justamente con un hombre que era muy exitoso y que cuando regresó a su pueblo, este hombre antes era muy, muy pobre, pero se hizo mucho dinero haciendo comercio y todo, y cuando regresó al pueblo, todo el mundo, queremos que nos des la respuesta de cómo ser exitosos y que nos digas, pero él en su humildad decía, no, yo no tengo nada que decirles, ustedes también pueden ser personas de éxito, pero yo no tengo que transmitirles. No, ven, y lo llevaron a un salón donde habían 200 personas reunidas. Y, por favor, dinos la respuesta para saber cuál es el éxito, cuál es la manera de que nosotros también podamos ser prósperos como tú. Y les hace una pregunta y les dice, ¿saben ustedes lo que les voy a decir? Y se voltearon a ver todos así. Y uno levanta la mano tímidamente, no, no sabemos. Pues quizás no están preparados para escuchar y se va. Y entonces todo el mundo, pero ¿cómo nos va a dejar aquí? Si, qué abusivo, esto es una ofensa que no, y otro dice, no, es un sabio, porque lógicamente él quiere que nos preparemos, porque si no estamos preparados, este hombre no nos va a decir el secreto del éxito. ¿Saben qué? Un mes y nos preparamos, leamos libros, escuchemos podcast, hagamos lo que sea necesario y empezaron a prepararse. sí, Le dijeron, vente, pero se corrió la voz y ahora era el parque entero, ¿verdad? La plaza central estaba completa. Todos te quieren escuchar. No, no tengo nada que decir. Ustedes ya sí, saben cómo ser exitosos. No, pero ven y al final lo llevan. Cuando está en el podio le preguntan, dinos el secreto. Ok, sí, les dice. "Em, ¿Saben lo que les voy a decir? Y lógicamente se prepararon, ¿verdad? Entonces designaron una persona que levanta la mano y dice, sí, sí, maestro, nos hemos preparado y sabemos lo que nos vas a decir. Entonces no me necesitan, dice, entonces y no se me baja del necesito. escenario. Claro, claro. Este es un tipo abusivo, ¿cómo nos deja aquí sin contarnos nada? Y otro levanta, no, es un sabio como tal, porque sí, claro, si estamos preparados, lógicamente, pero preparemos una estrategia donde verdaderamente nos dé el secreto del éxito. Y entonces todo el pueblo se preparó, vino gente de otros lugares a recibirlo y ahora era un estadio completamente lleno. Y entonces te estaban esperando, ahora nuevamente lo suben, él no quería, pero bueno, lo subieron al escenario y le preguntan, ok, queremos que nos digas el secreto del éxito. Entonces ya estamos aquí listos. Entonces, ¿saben qué es lo que les voy a decir? La persona le dice, sí, la mitad de las personas sí saben lo que les vas a decir y la otra mitad no saben absolutamente nada. Por lo tanto, estamos aquí listos para escucharte. Mm. Muy bien, perfecto. Entonces, los que sí saben, por favor, hablen con los que no saben y ya tienen la respuesta del éxito y se bajó del escenario. Se Entonces, bajó lleno de tomates en la cara, ¿no? algo así, que ya no habría que creer. Claro. Pero eso, eso nos pasa, ¿sí? Y lo hablo por mí porque a veces cuando uno sabe de cosas, como que te da ese deseo de, y muchas veces es como desde esa humildad, que entiendo que es lo que busca la no directividad también, es Sí, permitir que las personas también encuentren esa verdad propia. exacto, Así que exacto. gracias, Jaime, por el espacio. No, hombre, encantado. Gracias, chicos. Me sonó mucho a los cuentos del Zen, ¿no? De los koanes también, en donde no te dan respuestas, sino que te dejan muy pensativo.
Vale, pues vámonos. Nomás por último, dice Salvador, el beneficio de la no directividad, Pepe, desde donde yo lo percibo, es reconocer el derecho que cada persona tiene a la libertad de elegir lo que más le convenga sin interferencia de nadie más. Y Claudia dice muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Pasen una bonita semana, un gran inicio de mes y estamos en esta búsqueda todavía. Gracias, hasta pronto. Chao. Gracias. Chao, chao. Bye. Chao.